Hola y bienvenidos todos y todas a una nueva edición de Pensándolo Bien, programa de análisis jurídico que se origina desde la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana y que se transmite desde su restaurante Inter Arrope. Hoy, 8 de marzo, un día muy especial, el Día Internacional de la Mujer, así que Pensándolo Bien se une a esta celebración, nuestra solidaridad, nuestro apoyo a todos los reclamos de igualdad de las mujeres, reclamos que se vienen fortaleciendo realmente en los últimos años, a pesar de que se encuentra con grandes obstáculos. Me acompañan para este programa Juan Carlos Vélez Santana. Hola, Juan Carlos. Buenos días, hola. Y el profesor Carlos Ramos. Bueno, Carlos, 8 de marzo, ¿qué reflexión un día como hoy sobre la mujer debemos compartir con los amigos y amigas que nos acompañan en las redes? Fíjate, yo pienso que algo que desde que está de hecho desde muy temprano en las redes y un poco en estos días también, el hecho de que si bien es importante un día para recordar, si simultáneamente no se han tomado medidas o si no tomamos conciencia de que no se trata de una flor o un color o sacar un día, sino que esto es algo que tenemos que tomar conciencia todos los días, sobre todo en el proceso educativo. Entonces a mí me ha recordado mucho la discusión y el día de hoy, el hecho de que en esta administración sobre todo, si bien en las escuelas no se ha eliminado la enseñanza de la equidad en género y se mantiene una circular menguada, pero en comparación con las que había de enseñar perspectiva de género de una manera más formal y un ámbito mucho más profundo, pero lo que actualmente se hace, sí ha anunciado una cantidad millonaria de dinero para enseñar lo que se llama una serie de valores, algunos de ellos todos obviamente reconocidos: respeto, solidaridad, confianza, etcétera, y se va a gastar mucho dinero, bastante desproporcional con lo que se ha gastado en el pasado con relación a ese mismo tema, para tomar unas escuelas modelos y así. Pero digo esto porque justamente un día como hoy hay que recordar que uno de los valores más importantes que hay que recordar precisamente y que debe enseñarse en la escuela es la perspectiva de género. Entonces es irónico que se gasten millones de dólares en enseñar valores y ese que hoy precisamente conmemoramos se haya disminuido, se haya sacado, no forme parte de esa asignación millonaria, que es lo que hace permanente que un día como hoy trascienda meramente el día. Es muy irónico que esa sea una de las noticias principales, ¿verdad? Conjuntamente con otros temas que vamos a discutir, pero llama un poco la atención. Estábamos ahorita en una actividad que tenían aquí las compañeras de la OMED, de la Organización de Mujeres Estudiantes de Derecho, y ahora mismo está pasando una protesta de mujeres frente a la universidad también, que no la pueden ver, pero está pasando ahora mismo. Hay una actividad más adelante a las 3 de la tarde donde todas las mujeres van a parar y van a dirigirse en una marcha hacia, no me acuerdo si era hacia el Capitolio, pero lo importante también es que ahorita estábamos en la actividad y yo de hecho me tomaron una foto donde se señala que no es una guerra de las mujeres contra los hombres, sino es una guerra, por decirlo así, de reivindicación del ser humano, porque ciertamente cuando la sociedad machista, de la cual nosotros participamos en mayor o menor grado, incluso reconociendo que no nos sentimos orgullosos de nuestras acciones, nosotros nos afectamos como seres humanos porque estamos degradando a nuestra propia gente. Bueno, pues precisamente por ser 8 de marzo, por ser el Día Internacional de la Mujer, hemos cambiado un poco el formato del programa, pero nos parecía que era imperativo esta reflexión, conjuntamente con lo que se ha anunciado de ese contrato de 17 millones. Pero hoy tenemos un programa muy interesante que vamos a retomar el tema de la mujer. Nos parece que es importante que a lo largo de estos temas un poco lo maticemos como el día de hoy. Pero tenemos que hablar también del caso de Jenin versus Rodríguez, un caso que se resolvió este martes, hace 2 días, en el Tribunal Supremo. El martes pasado, el martes antipasado, sobre el tema de la potestad que tiene el gobierno federal de detener de manera indefinida, no meramente a una persona indocumentada, sino a una persona que está en un proceso de cambiar su estatus migratorio. Sobre ese caso hablaremos en unos minutos, pero también nos parece que es imperativo hablar del mensaje del gobernador, pero algo que yo creo que tiene un elemento jurídico muy particular. Aquí el gobernador habló de aumentar los salarios de los maestros y de los policías, que nos parece que es muy justo. Nadie puede estar en contra de eso, pero va a ser muy interesante, Carlos, discutir qué injerencia, si alguna, tiene la Junta de Control Fiscal sobre ese tema. Porque el gobernador menciona eso también, pero también habló de reducir el IVU
en relación a los alimentos ya manufacturados y preparados, al igual que el impuesto de negocio a negocio, lo cual pues tendrá evidentemente una consecuencia en los ingresos del país. ¿Cuál será la postura de la Junta? ¿Tiene facultad para obstaculizar o no permitir ese tipo de medidas, que yo creo que es muy bien recibida por todos los puertorriqueños y puertorriqueñas? Y finalmente tenemos que hablar de algo que el gobernador también mencionó en su mensaje, que es la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica. Ya se ha presentado un proyecto de administración en el Senado, que es el PDLS 860, que ha levantado mucha discusión, tanto por lo que dice como lo que no dice. Así que sobre estos tres importantes temas, y siempre con la discusión conmemorativa del Día Internacional de la Mujer, continuamos en unos minutos. Hace 100 años comenzó a trazarse un camino en San Germán, Puerto Rico. Con bases de fundación sólidas, se fue expandiendo. Buscaba apoyar el desarrollo y preparación del ser humano. Miles de caminantes lo han tomado y a través de cada uno de ellos crece, explora, evoluciona. Pasa por retos, triunfos y logros que lo fortalecen a cada paso. Hoy, el camino de la Universidad Interamericana continúa en los pasos de las nuevas generaciones y mira hacia el futuro con optimismo, ya que con una preparación sólida, avanzada y de valores, se transforma el camino de Puerto Rico. Universidad Interamericana, 100 años haciendo caminos. Para mí el estudiar en la Inter, específicamente en la Escuela de Aeronáutica, es progreso. Hoy día el piloto es más bien un administrador de los sistemas dentro de la cabina y esto requiere que el piloto piense y actúe de una forma diferente. Me siento segura que estoy recibiendo una preparación de alta calidad. Al final llegué a la conclusión de que si yo lo que quería era una carrera profesional completa, yo tenía que estudiar en la Inter. La Inter es una universidad con programas académicos que se adaptan a las necesidades educativas actuales. Somos una universidad que avanza rápidamente, a la par con los cambios tecnológicos y retos que presenta el siglo XXI. Somos una universidad centenaria que prepara los futuros talentos que guiarán el destino de la sociedad puertorriqueña. Somos la Inter, una universidad completa. Somos tu mejor elección. Regresando a Pensándolo Bien, desde la Facultad de Derecho, Universidad Interamericana de Puerto Rico. Me acompañan Juan Carlos Vélez Santana, Carlos Ramos, que les habla Julio Fontanet. Y estamos aquí tratando de Pensándolo Bien en el Día de la Mujer, el Día Internacional de la Mujer, hoy 8 de marzo del 2018. Como habíamos anticipado en nuestra sesión anterior, vamos a comenzar a hablar del tema de la Junta de Control Fiscal en el contexto del mensaje que dio el gobernador el pasado martes. En su mensaje al país, el gobernador dio lo que en principio parecen ser buenas noticias. Habló sobre un aumento a dos sectores muy importantes de la sociedad, que son los maestros y son los miembros de la Policía de Puerto Rico, que desde hace tiempo llevan reclamando un aumento de salario y que le paguen las horas extras que el gobierno le debe. Así que eso, pues yo creo que fue una buena noticia. A eso hay que sumar lo que anticipó el gobernador, que quiere hacer unos ajustes al IVU en relación con los alimentos que uno consume en las cafeterías, en los restaurantes, que también durante el transcurso o pasado los días de Huracán María no se aplicó ese impuesto y realmente eso fomentó también que muchas personas se activara la economía con el consumo de alimentos fuera de la casa, y eso puede tener un efecto, ¿verdad? Dominó en la economía. Y también mencionó el tema de eliminar o reducir significativamente el impuesto negocio a negocio, que encarece
tanto los servicios como algunos bienes que están en ese tráfico de negocio a negocio. Así que todo el mundo está contento, pero la pregunta ¿es eso viable? La situación fiscal del país permite hacer esas deducciones que van a privar a nuestro fisco de generar unos ingresos, pero por otro lado, superado ese análisis, ¿qué injerencia, si alguna, tiene la Junta de Control Fiscal? ¿Tiene poder para asesorar al gobernador y decirle no lo haga, pero es su determinación, o tienen el poder de sencillamente revertir o invalidar cualquier legislación a esos efectos? Carlos. Fíjate, este mensaje, por lo que se ha reseñado y por las medidas que se anunciaron, pero que no hemos visto, porque hasta que no baje el proyecto, nosotros no sabemos finalmente qué es lo que va a hacer el gobernador, adolece del problema histórico, que no es un mensaje del estado de situación del país. En última instancia es un mensaje sobre los proyectos y las finanzas según las entiende el gobernador de turno. Porque un mensaje del estado de situación del país, el diagnóstico del país hubiese tenido que ser muy distinto a lo que suele hacerse en estos mensajes. Solo que el primer comentario que quiero hacer es ese, la ausencia que hay y que hubo y que ha habido en el pasado y que ahora es dramático de cuál es el estado de situación del país, porque el país es algo más que el fisco, ¿eh? Claro. El país es muchas otras variables importantes. Segundo, si bien es cierto, como tú mencionas, que la justicia salarial, por ejemplo, en esos dos aspectos que se anunciaron, es difícil uno no oponerse. Si no va acompañado, a mi juicio, con algo más profundo que eso, pues genera discusión. Para darte un ejemplo, en el caso particular de los policías, pues yo he oído a algunos sectores que están diciendo, pues muy bien, nos van a dar un aumento, pero yo hubiese preferido algo concreto con relación al sistema de seguro social, que dice que nos van a insertar, pero no se aclara exactamente cuánto va a ser la aportación, de dónde va a salir, y eso para algunos policías es más importante que el aumento anunciado. Y retomo eso también para vincularlo con lo que nos pide de la Junta de Control Fiscal con relación a la justicia salarial a los maestros. Yo creo que los maestros de nuestro país, el aumento salarial todavía es poco y lo que le pagamos a los maestros es una miseria para el trabajo que se hace. Y dentro de la situación económica financiera del país, pues sabemos que posiblemente no hay posibilidad de hacer otra cosa. Pero ahí es donde viene el proyecto de país. En el país que queremos para el futuro, ¿qué rol van a tener los maestros y maestras de este país? ¿Cuándo se les va a pagar lo que una sociedad adelantada que valora su educación verdaderamente tiene? ¿Qué vinculación tiene eso con el proyecto educativo ahora de escuelas charter, donde se va a disminuir el valor que tiene la educación pública en algunos sectores? ¿Cómo nos proyectamos de aquí a 25 años con eso? Bueno, eso es considerar los asuntos del país y no meramente la cuestión financiera. Hablando estrictamente de la cuestión financiera, todo lo que anunció ayer el gobernador, que repito, son palabras hasta que no veamos los proyectos. Ahorita lo comentaremos con relación a la Autoridad de Energía Eléctrica. Tanto que se ha dicho y vemos al final qué es lo que se ha presentado como proyecto. Hasta que no baje el proyecto concreto no sabemos. Y segundo, todo lo que él haya dicho allí, que no esté en el plan que se ha sometido a la Junta de Control Fiscal, que está en el proceso de certificarlo, pues no es que el gobernador no lo pueda hacer, es que tiene que ser bien específico, como aparentemente está tratando de hacer en las próximas horas, de decir exactamente de dónde va a sacar. Por ejemplo, para la justicia salarial de los maestros dice que se van a hacer economías. Bueno, ayer no dijo eso. Tendremos que ver si es verdad, porque lo que haga, si no está en el plan, efectivamente podría ser cuestionado por la Junta de Control Fiscal y podrían no certificárselo y caer otra vez lo que ha pasado en los últimos, bueno, ya podemos hablar años. Es decir, que la Junta devuelve, entra en ese proceso y al final, como fue el último que tuvimos, que es el plan que finalmente quería la Junta, y el gobierno aceptó para que sonase que es plan del gobierno, pero realmente fue el plan de la Junta. ¿Qué va a pasar aquí con relación a esas medidas específicas que impactan el presupuesto de Puerto Rico y que no necesariamente está en el plan fiscal? Bueno, ya escuchamos esta semana a la directora ejecutiva reflexionar un poco sobre eso porque se le preguntó. Y es interesante cuál fue su reacción. Miren, mientras el gobernador nos explique en el proyecto de ley
cómo lo que él está proponiendo está dentro del plan de acción fiscal, es decir, que es lo que está moviendo dentro de un lado sin aumentar ni bajar, pues no va a tener problema, porque recordemos que la Junta de Control Fiscal también está asumiendo una actitud un poco distinta, sobre todo después de los golpes que ha recibido el Tribunal del Distrito Federal. La respuesta corta a tu pregunta es, él podrá decir lo que quiera allí, sobre todo en un mensaje que ya, pues, ya, el problema es que ya el país ni le hace caso, es decir, yo no estoy diciendo que no es importante, Claro, pero claro. ya no tiene impacto. Muchos lo que hacemos es que leemos al otro día qué es lo que ha dicho, porque sabemos que ahí no va a haber nada de sustancia. Sin duda, todo lo que diga allí, aunque él no lo mencione, tiene que ver con el plan fiscal y por supuesto que la Junta va a tener algo que decir. ¿Tú anticipas un enfrentamiento, Juan Carlos, entre la Junta y el gobierno por estos hechos en particular, es decir, el de los maestros, policías y el IBU? Bueno, lo que pasa es, para empezar, claro, y antes de contestarte, también en el caso de los aumentos, yo no estoy tan seguro que al policía o al maestro le importe tanto un aumento propiamente como las condiciones de trabajo. Por ejemplo, los policías, chaleco, entrenamiento, patrulla, comunicación, traslado, que también son problemas que ellos tienen día a día. Sí, porque pero, por un aumento pero esto no es incompatible con que le aumenten el salario. Es Bueno. decir, no es o salario o mejores condiciones de empleo. Eso no está Lo planteado. que pasa es que las mejores condiciones de empleo cuestan dinero, Claro. y entonces llevan mucho tiempo sin mejores condiciones de empleo y siguen teniendo problemas donde, por ejemplo, tienen problemas de 54, problemas de violencia porque no tienen adiestramiento, no tienen tratamiento, o sea que también es otro problema. Con relación al IVU, a mí me preocupa que cada vez que hay por decirlo así, un descenso en el IVU en un momento dado, eso pasa para fines del consumidor, pero los precios de los alimentos y de los bienes no bajan. O sea que alegadamente eso va a bajar, pero la realidad ha sido, por lo menos la experiencia mía es que no se refleja luego en una baja en la economía. El alimento, el bien de consumo que subió no volvió a bajar, se queda ahí. Lo que pasa es que no se le aplica el IVU. O sea, y igual pasa con el business to business. Con relación a la pregunta específica, yo creo que podría haber un enfrentamiento porque ciertamente lo que uno ha escuchado es que el gobernador, cuando es algo que no le conviene, es culpa de la Junta, y cuando es algo que le conviene, es él. Y estas son medidas de naturaleza económica donde la Junta, que se le llama de supervisión fiscal, pero que yo sostengo que es de control fiscal, no le va a permitir mucho, por decirlo así, mucha soga, mucho movimiento, porque previamente lo ha hecho y no ha cumplido, por decirlo así. El problema con estos enfrentamientos es que nos cuestan a todos y a todas. Claro, no significa que el gobierno no debe enfrentarse a la Junta cuando es imperativo, pero a veces ese enfrentamiento por una cuestión más política, mediática, nos está costando. Yo creo que, y la Junta ha quedado muy mal también en unas decisiones de la juez Taylor Swain, que ha planteado que la Junta se ha excedido en unas determinaciones que la ley promesa no le ha otorgado a la Junta de Control Fiscal. Pero a mí me pareció muy interesante unas expresiones que ella hizo casualmente en el día de ayer y que han sido difundidas en el día de hoy, donde está pidiéndole mucha prudencia, mucha cautela, mucha moderación, tanto a la Junta como a los representantes de Puerto Rico, para evitar litigios innecesarios que después de todo lo pagamos nosotros. Yo estaba viendo la factura de los abogados y abogadas, tanto de la Junta como del gobierno, y realmente mientras aquí la gente está pasando necesidad, vemos esos millones y millones para muchos abogados y expertos cuyo pago ni siquiera se queda en Puerto Rico, porque son personas que tienen firmas fuera de Puerto Rico. Entonces realmente es como si fuera un gobierno paralelo que está gastando mucho dinero y que no recibimos ningún tipo de beneficio, por lo que realmente esos enfrentamientos innecesarios deben evitarse, pero los enfrentamientos necesarios, evidentemente, la ofende. Hay que enfrentarse a la Junta cuando ello se justifica. Así que pagar los dos lados de la factura, porque el problema es que nosotros pagamos los dos lados de la factura. Un contable diría, esa es una guerra pírrica, porque tú estás pagando al abogado de una parte y el del otro. O sea que mientras más se extiende, nosotros mismos estamos agotándonos, sangrándonos por un lado y por el otro. Y porque el proceso de quiebra desgraciadamente es así, es muy costoso, y eso se sabía desde un principio. Pero yo creo que un poco lo que reflejó esa vista de ayer y que nos las informa la prensa de hoy, particularmente el análisis exhaustivo que hace el Nuevo Día y la periodista Joan Isabel González, que va al detalle y nos recuerda algunas de las preguntas que hizo allí la juez. Les aprobó, pero estamos recordando que esta es la factura de los primeros 5 meses. Todavía falta prácticamente todo el resto del año. Y que ahí hay personas, sobre todo los abogados y abogadas de Estados Unidos, que el máximo cobra $1,400 la hora, mientras que los abogados y abogadas puertorriqueños están en 250, que también es un issue terrible del valor en el mercado del trabajo que hace el abogado, la abogada y su equipo de trabajo. Pero que la jueza haya tenido que recordarle al gobierno de Puerto Rico
y al quien certifica y prepara la factura y al que contrata a esos abogados y a la Junta de Control Fiscal misma, que recuerde lo que está hablando es de los dineros del pueblo de Puerto Rico. Y usar esa frase tan contundente, recuerde que la historia nos está mirando. Es una manera de recordar desde bien al principio del litigio, y por suerte ya hay un mecanismo, un oficial de cumplimiento que vela exactamente, certifique exactamente que lo que se está pidiendo es lo que tiene que ser moderado. Claro. Y no puede ser que por una vista que pueda atender 2 abogados, pues vayan 4, más 3 paralegales y todo el mundo cobra. Sí, hay que monitorear ese proceso de factura, pero también hay que monitorear quiénes son los que están dando esos servicios, porque yo vi unos nombres que me preocuparon, que uno puede establecer un vínculo de esas firmas o esas compañías con miembros que están en la Junta de Control Fiscal. Es decir, ahí hay un conflicto de intereses, un conflicto de interés muy serio, en la medida en que la Junta esté contratando personas que son cercanas a esos miembros de la Junta de Control Fiscal, ¿verdad? Así que me parece que es un tema que hay que fiscalizar, hay que monitorear, evitar ese conflicto de intereses, porque cada dólar que se le paga a esos abogados, a esos publicistas, a esos especialistas, a esos contables, es un dólar menos que reciben los policías en educación, en vivienda, que nosotros nos privamos. Así es que evidentemente hace falta ese proceso de fiscalización. Bueno, vamos a una breve pausa y regresamos con el PDLAC 860 sobre la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica. Hace 100 años comenzó a trazarse un camino en San Germán, Puerto Rico. Con bases de fundación sólidas, se fue expandiendo. Buscaba apoyar el desarrollo y preparación del ser humano. Miles de caminantes lo han tomado y a través de cada uno de ellos crece, explora, evoluciona. Pasa por retos, triunfos y logros que lo fortalecen a cada paso. Hoy, el camino de la Universidad Interamericana continúa en los pasos de las nuevas generaciones y mira hacia el futuro con optimismo, ya que con una preparación sólida, avanzada y de valores, se transforma el camino de Puerto Rico. Universidad Interamericana, 100 años haciendo caminos. Para mí el estudiar en la Inter, específicamente en la Escuela de Aeronáutica, es progreso. Hoy día el piloto es más bien un administrador de los sistemas dentro de la cabina, y esto requiere que el piloto piense y actúe de una forma diferente. Me siento segura que estoy recibiendo una preparación de alta calidad. Al final llegué a la conclusión de que si yo lo que quería era una carrera profesional completa, yo tenía que estudiar en la Inter. La Inter es una universidad con programas académicos que se adaptan a las necesidades educativas actuales. Somos una universidad que avanza rápidamente, a la par con los cambios tecnológicos y retos que presenta el siglo XXI. Somos una universidad centenaria que prepara los futuros talentos que guiarán el destino de la sociedad puertorriqueña. Somos la Inter, una universidad completa. Somos tu mejor elección. Regresando a Pensándolo Bien desde la Facultad de Derecho, Universidad Interamericana de Puerto Rico, hoy 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y estamos nosotros vestiditos de alguna manera de púrpura, de violeta, en conmemoración de esa actividad. Bien, vamos a hablar de uno de los proyectos que ha propiciado mayor discusión durante este cuatrenio, particularmente durante el día de ayer y el día de hoy. En el mensaje al pueblo de Puerto Rico, el gobernador habló sobre su agenda de privatizar la Autoridad de Energía Eléctrica. Así que en el día de hoy ya no se está discutiendo si es deseable privatizar o no, si hay que buscar otras alternativas, que siempre ha sido
el color de la discusión, si se privatiza o no se privatiza. Bueno, el PDLAC 860 ya de entrada plantea que se va a privatizar, ya sea total o parcialmente, ya sea la producción o la distribución o la totalidad de la energía eléctrica en Puerto Rico y de la autoridad como tal. Así es que es otro nivel de discusión, por lo que sin claudicar a la deseabilidad de que lo deseable sea no privatizar, yo creo que tenemos responsablemente que discutir el proyecto en vista de que el gobernador pues tiene los votos para aprobar un proyecto sobre privatización. Ahora, establecido lo anterior, como ese caveat, no significa que superado el tema de privatizar, significa que el asunto de cómo se va a hacer no tenga que ser altamente regulado, tenga que propiciarse un proceso muy transparente y que sobre todo que garantice que ese proceso de transición va a ser favorable para todos nosotros. Así es que es importante ver ese proyecto para ver qué garantías tiene, qué medidas cautelares provee para que ese ente que adquiera la Autoridad de Energía Eléctrica sencillamente no se enriquezca a costa de una necesidad apremiante como es el acceso a energía eléctrica que tenemos todos los puertorriqueños y puertorriqueñas. Así que es importante ver ese proyecto. De entrada, a manera panorámica, yo creo que podemos comenzar diciendo cosas que el proyecto dice que nos causan preocupación y algunas omisiones del proyecto que a su vez también nos tienen que causar mucha preocupación. Vamos a empezar por lo que el proyecto dice. Primero, se habla, distinto al aeropuerto, de vender o transferir, ya sea temporalmente por un espacio significativo de año hasta permanentemente. Escenario que nunca estuvo contemplado en el aeropuerto. Así que es importante porque lo que se haga en este cuatrenio y podría repercutir por el resto de la existencia de lo que es hoy la Autoridad de Energía Eléctrica y su efecto de producir y distribuir la energía a todos, ¿verdad?, los hogares y negocios en Puerto Rico. Así que yo creo que es importante que se habla de enajenar totalmente de esa corporación pública los activos de la Autoridad de Energía Eléctrica. Cuando hablamos de activos no nos referimos únicamente a Cambalache y Palo Seco, sino nos referimos también a algo más importante que es la distribución de la energía eléctrica y la facturación, que según información que se suministra, gira en torno a 3.000 a 4.000 millones anuales. Yo estoy seguro que ninguna compañía en los Estados Unidos tiene acceso a una distribución de esa magnitud en un espacio como el de Puerto Rico. Por otro lado, otra de las secciones que es bien importante y que invitamos a que ustedes la examinen es la sección 8 de la ley, porque esa sección básicamente excluye categóricamente, Juan Carlos y Carlos, a la Comisión de Energía de cualquier participación en el proceso de venta de esos activos. Y eso es bien preocupante porque esa Comisión de Energía se estableció precisamente para velar por el bienestar de todos nosotros. Es decir, asegurarnos que vamos a tener acceso a la energía, que va a haber una política pública de alguna manera no dependa solamente del petróleo, que haya fuentes de energía renovable. Es decir, la comisión se crea, pero preocupantemente se le excluye de cualquier participación en la venta o transferencia de esos activos a la parte que el gobierno decida contractar. Entonces, claro, y no es que uno quiera decir que esta administración en particular genera problemas o preocupaciones en cuanto a la transparencia de una negociación de esa naturaleza. Es que estamos hablando que es la misma administración, la misma entidad que negoció el contrato de Whitefish, que negoció el contrato de los valores por 17 millones, ¿verdad? Que hay secretarios con unos salarios realmente fuera del mercado. Así que uno tiene que preocuparse por la prudencia, por la moderación de este gobierno en la venta de probablemente el activo más importante en posesión del pueblo de Puerto Rico. Así que a mí me parece que la ausencia de ese monitoreo, de esa fiscalización, de esa comisión, hace inaceptable este proceso. La ley sí provee participación de la comisión, pero una vez se venda, es decir, para el asunto de las tarifas, para monitorear, pero en ningún momento le permite o le da autorización. Es más, es que
La sección 8 específicamente excluye a la Comisión de Energía de cualquier participación en el proceso de venta de esos activos. Y finalmente, en cuanto a por lo menos los 3 aspectos más importantes para mí, en cuanto a los empleados. En la sección 13 se plantea que el empleado de la corporación que se quiera quedar, el gobierno lo va a reubicar en el gobierno, pero ese ente nuevo no está en la obligación de mantener esa nómina, de mantener esa empleomanía. El empleado puede volver o transferirse al gobierno para hacer una función, no sé de qué naturaleza, porque el gobierno no produce energía ni la va a distribuir después de esa venta, pero evidentemente va a haber un sinnúmero de empleados bien remunerados que si esa entidad nueva no los quiere contratar, no hay nada en la ley que los obligue. En cuanto a lo que no dice, destaco también las cosas más importantes para mí. Primero, se establece una política pública. Y en teoría, la política pública en la ley establece de que hay que transformar, vender y modernizar la Autoridad de Energía Eléctrica, pero no expresa de ninguna manera una política pública para que un porcentaje de la energía que se produzca y que se distribuya sea de fuentes renovables, de fuentes limpias. Porque se critica la dependencia del petróleo, pero no hay nada en esta ley que obligue a esa entidad contratante, a la que quiere esos activos y la facultad de distribuir, que tiene que asegurarse que un porcentaje significativo de la energía sea de fuentes renovables. Otro aspecto que me preocupa de lo que no dice es, no hay ninguna exclusión para que personas que de alguna manera han tenido acceso a información muy sensitiva, como son exgobernadores, expresidentes del Senado, y que ahora los vemos muy presentes en toda empresa o entidad de cabildeo, ya sea como abogado o como accionista, estén excluidos. Yo creo que ninguna persona que ha ocupado el puesto de una, ¿verdad?, de una estructura constitucional, como debe ser el Senado, la Cámara, la Gobernación o inclusive el Tribunal Supremo, debe participar de manera alguna de ese proceso de transacción. Hay muchas cosas más, pero quería un poco, para romper el hielo, plantearle a ustedes mis preocupaciones principales para entonces ustedes reaccionen o comenten otros aspectos que ustedes crean que sean relevantes. Juan Carlos. Bueno, en primer lugar, desde el punto de vista de la privatización, que aunque no está planteada, hay un problema real que siempre quiero traer a la mesa, en el sentido de que se trae como ejemplo para la panacea de la privatización el hecho de los celulares. Pero no podemos olvidar bajo ninguna circunstancia que los celulares trabajan por onda y la electricidad, como único te llega como una onda es cuando te cae un rayo encima, que es lo que eventualmente nos pasará a nosotros si esto se privatiza y se privatiza todo. También está el problema del hecho de que se quiere privatizar todas las áreas y existe la posibilidad de que sea una sola y que los mogules lo que quieran comprar es la producción y no la distribución. Hay un problema que está pasando ahora después de María, que es el hecho que las áreas del campo no son rentables y no hay ninguna garantía de que entonces ese privatizador se concentre solamente en las áreas rurales que le dan mucha producción y que de hecho es el problema que tenemos ahora, y que posteriormente no reciban el servicio. En cuanto a los bienes que tiene la autoridad, no olvidemos que está ahí también la servidumbre, distintas propiedades que tienen distintos valores, como en un momento dado eran las represas, etcétera, que estaban en manos de lo que era la AEE, la Autoridad de Energía, perdón, las fuentes fluviales. Ajá. Y por lo otro, con relación a los empleados, para dejarlo ahí para que Carlos pueda opinar, ¿qué va a pasar con esos celadores? Hay un problema ahora, hoy día, claro, de que no existe el peritaje para poder hacer las instalaciones en el área del campo. La gente que vino de afuera a ayudarnos no tiene el mismo peritaje que tiene el puertorriqueño. Ese celador, ¿dónde lo vamos a incluir? Imagínese un celador o todas esas personas con tanta experiencia. ¿Lo vamos a meter en una oficina? Así que eso plantea otro problema. Carlos. Sí, bueno, a mí me preocupa mucho el proyecto y me preocupa porque no está claro lo que persigue. Es decir, se había dicho que este era el proyecto para iniciar un proceso de transformación profunda en la manera como se produce energía en el país y que se iba a contemplar, pues por supuesto, la privatización de algunos aspectos de la producción de energía eléctrica, distribución de energía eléctrica, generación de energía eléctrica, pero no necesariamente todo, aunque no se descartaba nada. Bueno, lo primero que hay que decir es lo siguiente: es un proyecto escueto. El gobernador mismo, frente a la crítica, ya ha dicho
respondiendo a las que tú has hecho, que también se han hecho en estos días, que eso es un proyecto de transición, que los detalles van a venir después. Bueno, dentro de la transición, lo que pasa es que ese proyecto en el fondo persigue dos cosas para nosotros. Y ya veremos los detalles de cómo le enmienda el Senado. Uno, dejar atrás la importante Ley 57 del 2014, que es la ley que no solo creaba la Comisión de Energía como ente regulador de un monopolio que nunca ha estado reglamentado en Puerto Rico y cuyas consecuencias estamos viendo ahora y que supuestamente pertenecía al pueblo de Puerto Rico, pero por lo que hemos visto opera contra los intereses del pueblo de Puerto Rico, como hemos visto en estos días desde un punto de vista gerencial. No hay referencia específica a todas las disposiciones que tiene esa ley, que no solo tiene que ver con la Comisión de Energía, sino que parte de la premisa y tiene una exposición de motiva extensa que analiza el historial de la Autoridad de Energía Eléctrica, analiza la importancia de las fuentes renovables, analiza la importancia de reglamentar asuntos como el que se está hablando ahora, de si se le puede cobrar o no a uno energía porque uno utiliza directamente del sol, que si uno puede generar energía y si necesariamente hay que estar atado a la autoridad. Todo eso, esa ley que fue altamente debatida y por algunos criticada y no se entendía en su momento, ¿okay? Es trascendental que el país sepa que es hoy día y debe ser siendo la parte de la cual debe iniciarse cualquier nueva disposición estatutaria sobre la Autoridad de Energía Eléctrica. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué eso no es eje central de esto? Porque esta ley lo que proyecta es cómo salirnos de esa ley anterior y cómo entregarle la Autoridad de Energía Eléctrica a procesos de privatización a través de las alianzas público-privadas. Es una decisión. Este proceso completo se lo vamos a entregar al grupo de la Autoridad de Alianzas Público-Privadas, quienes son los que se van a encargar de los detalles. Dos, se asegura en varias de sus disposiciones que los controles mínimos que hay incluso sobre la autoridad o las alianzas público-privadas, los controles mínimos que se establecían en la ley, precisamente 57 y otras, ya no existan. Para que entonces lo que se produzca en las APP, que si bien es cierto que conforme la ley de las APP van a rendir un informe, antes de venderlo tiene que todo el mundo enterarse de lo que se trata, viene atado a que muchas de las cosas, muchos de los temores que hay los va a negociar la propia autoridad con quien quiera que va a vender. La ley los amarra y les deja que ellos sean los que deciden, es decir, el cabro otra vez velando las lechugas como premisa inicial para un proceso de vender y enajenar lo que es sin duda de los activos que le quedan al pueblo de Puerto Rico, su activo principal en quiebra, politizado y todo lo que sabemos, pero que genera, y eso lo sabemos esta semana, millones de dólares al mes, que hay muchos intereses detrás de cobrarlos, como los había detrás de cobrar los peajes de las carreteras, y que después el país pierde absoluto control. Es decir, yo estoy bien preocupado, todavía no con los detalles del proyecto, pero sí con los amarres que empieza a poner el proyecto, que aquí hubo una discusión pública profunda en el sentido que el gobernador haga esto de una manera transparente, consulte con personas que en el pasado han trabajado con la Autoridad de Energía Eléctrica, peritos que actualmente, mire, si usted examina esa Comisión de Energía Eléctrica, que por diferentes circunstancias yo he tenido oportunidad de examinar de arriba abajo, incluyendo sus asesores, ahí hay un grupo de trabajadores, de lo que quede, internos y de asesores externos de primer orden en los Estados Unidos, no comprometido con ningún sector en el país de producción de energía, sino que no sea con los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico. Y de momento resulta que la entidad que apenas tiene 4 o 5 años de existencia, que más conoce de la producción, distribución de energía eléctrica en Puerto Rico, el proyecto está dirigido a excluirlo en este proceso fundamental y a darle un rol mínimo una vez se complete la venta. Así que mira, mi reacción a ese proyecto es que yo creo que es terrible para el país. Has dicho dos cosas muy importantes, Carlos, y yo creo que los lineamientos y la normativa establecida en la APP sea lo que guíe la venta de los activos de la autoridad es un gran error, porque es que esto es distinto, esto es una cosa muy especializada. Fíjate que en el tema del aeropuerto había una entidad federal que era la Autoridad Federal de Aviación, que tenía que autorizar el traspaso a Aerostar de ese aeropuerto. Es decir, había una estructura
que monitoreaba, que supervisaba esa transacción. Aquí no puede ser que sea solamente la Autoridad de Energía Eléctrica bajo los lineamientos de la APP, porque la APP pueden ser muy funcionales para unas cosas, pero no para otras, particularmente un tema tan especializado, que tiene un vínculo tan estrecho con política pública, como es la generación o la dependencia de fuentes renovables. Así que me parece que la presencia de esa Comisión de Energía es fundamental, atendiendo a la particularidad de esta empresa, de esta estructura que pretende venderse. Por otro lado, también mencionaste, yo creo que es bueno resaltarlo, hemos tenido malas experiencias con las APP, Metropista, el asunto de los peajes, la manera indiscriminada de aumentar las multas, el proceso de revisión, yo creo que ha sido terrible. Y hay cuestionamientos en cuanto al aeropuerto también, pero me parece a mí que el tema de cómo se ha manejado el tema de los peajes es el mejor indicador de que este asunto hay que verlo con mucha cautela y que de nada vale que esto se le entregue a un comprador nuevo sin la presencia de la Comisión de Energía y que entonces después venga la Comisión de Energía ya hecho la venta sin ningún tipo de herramientas para entonces tratar de remediar lo que no pueden hacer. Bueno, y no olvides el hecho de que cuando se crea la autoridad, Fuentes Fluviales, Autoridad de Energía Eléctrica, en su momento era para energizar a toda la gente pobre. El privatizador va a darle luz a la gente pobre. Ahora mismo no se le está dando y no hay ninguna garantía posterior de que los campos de Puerto Rico, de la gente pobre de Puerto Rico, va a tener luz. El privatizador simplemente va a energizar las áreas que le produzcan, que le produzcan de verdad ganancia. Y de ahí va al punto de lo que tú señalabas ahorita, con relación a la energía. El privatizador poco le va a importar si contamina más a Puerto Rico o no. Es lo que le va a importar es comprar y vender y sacar ganancias. Punto y se acabó. Y si un sector no es rentable, pues ese sector no se energiza. Usted tendrá que energizarse como pueda, tendrá que pagar los postes como pueda. Antes los postes costaban $500, me acuerdo yo, cuando tú tenías que hacer un nuevo desarrollo. Pero imagínate ahora. Así que eso plantea un problema también de que eventualmente la gente pobre, la gente en las zonas rurales se van a quedar sin energía porque el privatizador no le importa. Y viendo el peaje, el peaje se supone que había unas entidades que iban a regularlo, pero la realidad es que nosotros escuchamos simplemente que llega el aumento. De hecho, nos están cambiando los peajes, nos están cambiando, subiendo y bajando. Nos enteramos del aumento, digamos, un mes antes, en diciembre, porque viene en enero, te lo cobran, y entonces pues o lo pagas o no puedes renovar la licencia. O sea que también vamos a tener problemas de la esclavitud, de que posteriormente, cuando tengamos los problemas de no pagar la energía eléctrica, pues te la van a cortar y ya. El ente privado no te va a dar una prórroga ni va a tener forma de pagarlo, y el gobierno, que va a estar fuera porque entregó todo ese poder, no va a poder regular, no va a poder legislar. Mira, ahí tienes, por ejemplo, un ejemplo que esa ley macro pudo haber incluido una disposición. Por ejemplo, hay una disposición específica que diga que no se va a aumentar o que el precio máximo que se va a pagar va a ser tanto en los próximos 15 años, que es lo que dice el gobernador, que no va a ser más de 20 centavos por kilovatio. No hay ninguna disposición que diga cualquier privatizador que tenga esto, sobre todo en materia de los recibos de energía eléctrica, tiene que respetar un debido proceso de ley que se va a establecer mediante esta ley, por lo tanto la APP está obligada a seguirlo. Es decir, a mí francamente me ha sorprendido, y comento y finalizo con esto, porque me frustra mucho que el gobernador y su equipo de trabajo todavía no comprendan lo que le está diciendo el Congreso, lo que le están diciendo peritos, lo que le están diciendo todos los sectores del país, con excepción de aquellos asesores que ellos quieren escuchar, que son todos internos, de la importancia de la Comisión de Energía como ente regulador. Es tan importante, los que nos escuchan, hay que recordárselo, que la ley promesa, incluso en la parte de uno de los capítulos que habla de los procesos de revitalización, que está dirigido particularmente a proyectos de energía, específicamente menciona a la Comisión de Energía, al plan de distribución de sistemas de recursos energéticos, que tiene un nombre particular, que ha elaborado justamente la Comisión de Energía. Es decir, se parte de la premisa de que esa Comisión de Energía es fundamental para el país, igual que se parte de la premisa, tema aledaño a esto, que el Instituto de Estadística, para que existan estadísticas confiables. El jefe de la Reserva Federal estuvo ayer aquí diciendo lo más importante es tener un sistema estadístico confiable. Fue a reunirse con el director del Instituto de Estadística y el gobierno quiere eliminar el Instituto de Estadística. Yo todavía no entiendo cuál es el razonamiento y cuál es la razón de ser mínima para yo entender por qué el gobierno se empeña y su grupo de trabajo en dos issues fundamentales para el futuro del país, destruirlos. Bueno,
pues esto evidentemente solamente comienza. Así es que estaremos muy pendientes. Yo creo que todo esto que hemos dicho es muy relevante darle seguimiento. Cabe destacar que en la Comisión de Energía hay una vacante. Hace unos meses que el gobernador no ha llenado. Eso tampoco refleja un poco su convencimiento de que es importante esa estructura como ente fundamental para moderar, regular todo este proceso. Así que este es un tema que tenemos que retomar la semana que viene. Por el momento vamos a tomar una breve pausa y regresamos para discutir el caso de Jennings versus Rodríguez sobre la detención indefinida de personas indocumentadas o en procesos de cambiar su estatus migratorio. Regresamos. Hace 100 años comenzó a trazarse un camino en San Germán, Puerto Rico. Con bases de fundación sólidas, se fue expandiendo. Buscaba apoyar el desarrollo y preparación del ser humano. Miles de caminantes lo han tomado y a través de cada uno de ellos crece, explora, evoluciona. Pasa por retos, triunfos y logros que lo fortalecen a cada paso. Hoy, el camino de la Universidad Interamericana continúa en los pasos de las nuevas generaciones y mira hacia el futuro con optimismo, ya que con una preparación sólida, avanzada y de valores, se transforma el camino de Puerto Rico. Universidad Interamericana, 100 años haciendo caminos. Para mí el estudiar en la Inter, específicamente en la Escuela de Aeronáutica, es progreso. Hoy día el piloto es más bien un administrador de los sistemas dentro de la cabina y esto requiere que el piloto piense y actúe de una forma diferente. Me siento segura que estoy recibiendo una preparación de alta calidad. Al final llegué a la conclusión de que si yo lo que quería era una carrera profesional completa, yo tenía que estudiar en la Inter. La Inter es una universidad con programas académicos que se adaptan a las necesidades educativas actuales. Somos una universidad que avanza rápidamente, a la par con los cambios tecnológicos y retos que presenta el siglo XXI. Somos una universidad centenaria que prepara los futuros talentos que guiarán el destino de la sociedad puertorriqueña. Somos la Inter, una universidad completa. Somos tu mejor elección. Regresamos al segmento final de Pensándolo Bien, programa de análisis jurídico que se origina desde la Facultad de Derecho, Universidad Interamericana y que se transmite desde su restaurante Inter Arrope. Nos corresponde ahora, Juan Carlos, el tema que vas a discutir, que es el tema de Jennings versus Rodríguez. ¿Qué pasó en ese caso? Jennings versus Rodríguez es un pleito de clase que se origina y que obviamente en Estados Unidos y donde el noveno circuito se pronuncia con relación en contra a la detención indeterminada de personas que están que no tienen, por decirlo así, un estatus migratorio favorable. No se puede decir ilegales porque nadie es ilegal, sino personas inmigrantes que no tienen el derecho a estar en Estados Unidos, pero también incluye en este caso a personas que tienen, por decirlo así, un estatus migratorio más favorable, entiéndase, personas que ya tenían residencia o visas, que no solamente va a incluir a los que entraron, por decirlo así, de manera ilegal, que no es la palabra correcta, pero es la que se utiliza comúnmente, sino también que incluye en esa determinación a personas con un estatus migratorio más favorable, personas con visa o personas con visa de residente, que sean detenidas para llevar a cabo el proceso de deportación. Y la parte... Pero permítame, Juan Carlos, es decir, esta persona que es indocumentada llega, o esta persona que está en estatus migratorio, tiene tarjeta verde, ¿por qué razón es detenido? ¿Cometen un delito? ¿Hay sospecha? En el caso de la persona que entra de manera ilegal, por decirlo así, se detiene y punto, y ese sí lo cogen, obviamente, y empieza el proceso de deportación. Pero en el caso de las personas que tienen una visa, o la persona que tiene, por ejemplo, un estatus de residente, de ordinario, ese proceso de deportación se inicia cuando se cometen ciertos delitos. De hecho, en un momento dado, la discusión era si el delito menos grave o grave, de acuerdo a lo que pasaba. Pero en este caso,
lo que implica es que mientras se hace el proceso, y el caso particular más importante será las personas que tienen un estatus migratorio que están tratando de legalizarse, por decirlo así, obtener la ciudadanía propiamente, pueden ser detenidas indefinidamente conforme resuelve este caso. Luego de que son arrestados por razón de que se cree que cometieron un delito. Bueno, te arrestan porque comete un delito, punto, y ese es el proceso normal. Esto se refiere al proceso propiamente de la deportación. No olvidemos que si se detiene un inmigrante que digamos que está en estatus ilegal, en la comisión de un delito tendría dos posibles detenciones. Tienes la detención para procesarlo por el Estado, que es lo que pasa en Puerto Rico, y tienes lo que se llama en inglés un detain, o una detención que se sostiene para que una vez termina el proceso del Estado, pasa entonces a la jurisdicción federal para el proceso de deportación. ¿Qué término, Juan Carlos, te pregunto, qué término, por otra manera de decirlo, qué incentivo, si alguno, tiene el gobierno federal, después de este caso, que se puede mantener retenido indefinidamente a una persona detenida por esa razón, tiene para que la vista sea más rápido, que sea pronta y no tenga que seguir indefinidamente? Bueno, en primer lugar tienes el costo que tienes para la deportación. Pero ¿qué incentivo tienes para poderlo hacer? Ese que te cuesta mantenerlo preso. Sí, el único incentivo que yo entiendo para mantenerlo, en el caso quizás que contesté mal la pregunta, simplemente sería, qué sé yo, alegadamente por eso, pero podríamos pensar si el gobierno, que para no lo vuelvas a hacer. Por eso, pero por lo tanto, si el gobierno decidió defender eso, es porque no le está mal asumir ese costo. Ese costo no le preocupa. No, porque crea un efecto inhibitorio. Ese costo no le preocupa, lo quiere mantener aire indefinidamente porque prefiere violarle su derecho a la libertad antes de darle y envía un mensaje a aquellos de ustedes que estén aquí sin los documentos correspondientes, estén apercibidos que podemos detenerlos indefinidamente. Sí, y el problema mayor era que en un momento dado se estaba solicitando que fueran unas vistas al menos cada 6 meses, pero aquí estamos hablando que puede ser indefinidamente, estamos hablando que pueden pasar años. Eso plantea otro asunto que eventualmente, ya la ACLU lo menciona, de que habría un problema de cómo esto afecta a la quinta enmienda con relación a que se depriva la libertad sin el due process. Es un asunto que está pendiente. De hecho, porque esto fue un habeas corpus. Y eventualmente lo que pasa es que ese otro issue se trajo al noveno circuito. O sea, que lo que señala la ACLU, la Asociación Americana de Libertades, la Unión Americana de Libertades, derechos civiles, lo que señala es que va a ser una carrera larga, pero que tienen fe en que la van a ganar. Pero al momento, el estatus actual es que puede estar detenido indefinidamente, con el riesgo que eso implica, incluso para cuando una persona que esté en un estatus migratorio ilegal entienda que lo van a atrapar, pues entonces tú vas a hacer todo lo posible porque sabes que puede estar detenido indefinidamente. O sea, que tiene un riesgo también en el sentido de inmigrante per se. Déjame comentar algo bien breve con relación al caso. Uno, que la opinión es del juez de Trump, anunciado por el presidente Trump, que es Gorsuch. Y lo que hace es confirmar otra vez la visión que se sabía que se tenía de ese juez, y quién sabe si hasta peor, porque es muy duro desde el punto de vista de su conservadurismo, sobre todo con los derechos humanos y particularmente con los derechos de los inmigrantes. Está ahí hasta ahora votando consistentemente con el juez más de línea dura y conservador que tiene el Tribunal Supremo de Estados Unidos, que es el juez Thomas. Y dos, que esto fue una decisión tan fuerte que se dio la situación que todavía es excepcional, aunque se permite que el día que se anuncia la decisión, como sabemos hay una vista en el tribunal va diciendo todos los casos que se resolvieron, rara vez se le permite a un disidente leer brevemente su disidencia. Lo que se hace es que el juez que escribe, en este caso Gorsuch, pues dice en síntesis lo que sea y vamos para el próximo caso. Pero en esta ocasión exigió el juez, o pidió el juez Breyer, decir su disidencia, porque le pareció tan terrible. Porque hay que recordar, por ejemplo, que ese mismo tribunal hace varios años, claro, es en otro contexto, porque se trata de personas que ni siquiera habían sido acusadas de delito, con relación a los confinados de Guantánamo, los llamados presos terroristas de Guantánamo, un caso que tiene que ver con Puerto Rico, Boumediene versus Bush. El tribunal les reconoció su derecho a habeas corpus, el mismo que se le niega aquí a este grupo, para que por lo menos, hasta que por lo menos después de un tiempo le tuviese que decir por qué es que me van a tener aquí indefinidamente, no me lo tiene que mantener. O sea que lo que en un sentido, aunque sé que hay contextos diferentes, se ha reconocido a los presos de Guantánamo, los acusados presuntamente de terroristas, la actitud, estoy hablando de actitud más que en estricto derecho, que se tiene hacia los inmigrantes, es de mucho peor y mucho más desdén hacia su condición humana. Juan Carlos, ¿qué la opinión de Breyer, básicamente qué planteaba? Bueno, básicamente lo que señala esta parte, que incluso que es fue la que se leyó probablemente, yo no estuve allí, es que
que en el caso del bail, que es la fianza, at heart are simple, o sea, lo que plantea la fianza, y estoy traduciendo aquí con mi limitación del inglés, es simple. Solamente tenemos que traer las palabras de la Declaración de Independencia, en particular la insistencia de que todos los hombres y mujeres tienen ciertos derechos inalienables y tienen el derecho a la libertad. Solamente, meramente, señala él, merely remember, o sea, meramente recordemos que el debido proceso de la Constitución, la cláusula de proceso de la Constitución, protege a cualquier persona de la libertad, y es persona, que es importante porque no habla de ciudadanos, así que incluye a todo el mundo, de la depravación, o sea, de que se limite su libertad arbitrariamente. Y tenemos que tener en mente siempre el hecho de que la libertad de incluir el derecho del confinado a mantener su libertad por la fianza. O sea que en el caso particular, específicamente de lo que sería la persona acusada, va a tener derecho a la fianza, sin embargo, el inmigrante no. Es el desdén doble, Sí. el desdén doble contra el inmigrante. Lo escucho usted y me llama la atención, bueno, primero, cuando tú hablas de que una persona acusada de delito tiene un derecho a ser llevado a un magistrado, a que se le ponga en fianza, es decir, un proceso un poco más expedito, más cierto en cuanto Bajo a su Estados detención. Unidos no tiene derecho, pero ¿Qué? absoluto, pero generalmente se Claro. le podría conceder. Pero inclusive tú planteas otra cosa que yo no había pensado, los casos de Guantánamo, es decir, personas vinculadas supuestamente a actos terroristas Así tienen se le acceso. reconoció Enemigos de Estados Unidos. Porque el Tribunal Supremo ha dicho que hay unos derechos fundamentales, en el caso de insulares de Puerto Rico, que donde quiera que Estados Unidos tenga soberanía, seas o no Estados Unidos, si tienes control, como en el caso de Guantánamo, en su momento con Puerto Rico, que somos un territorio incorporado, hay derechos fundamentales que aunque no aplique la Constitución, se los tienes que respetar. El habeas corpus es el gate read, o sea, por eso es que Breyer empieza su disidente así, mira, pero ¿cómo vamos a coger? Y vuelvo y repito, es una manera, y eso es terrible, de decirle a los inmigrantes, mira, esto no solo se trata de mano dura, es que es doble duro, Cruel, es cruel. insensible, es cruel. Y lo peor del caso, y no estoy diciendo que un ciudadano o una persona sea mejor que otra, estás hablando de personas que tenían visa residente, que estuvieron trabajando un montón de años y produciendo a Estados Unidos, o sea, porque pagaron seguro social, estuvieron dándole contribuciones, dando servicios, que se parece mucho en parte a los Dreamers, que luego de que han aportado a la sociedad, pues ahora vete. Y entonces en este caso estás hablando de personas que incluye, y no estoy diciendo que el que entre ilegalmente no sea persona y no tenga derecho, pero estás hablando de personas que tenían un estatus migratorio ya más avanzado y muchos que están en proceso de obtener la ciudadanía. Pero una vez empiece ese proceso de deportación, te puedo tener detenido indefinidamente. Ese es el estatus al día de hoy. A mí me preocupa el momento. Trump, es decir, esta decisión que ha sido difundida, va a continuar siendo difundida en los medios, va a aumentar la xenofobia que Trump un poco también utiliza para fines políticos. Me parece que debilita la posición de los demócratas frente a los Dreamers, es decir, se da en un contexto muy preocupante y que me parece a mí que va en detrimento de ese proceso de negociación a favor de los Dreamers y de cualquier otra legislación que permita reconocerle unos derechos básicos, unos derechos humanos a los inmigrantes. Un mensaje terrible del Tribunal Supremo y uno se pregunta porque si esto es una casualidad o no, tiene un vínculo muy causal como el debate que se está dando en la actualidad, porque evidentemente el tema de los inmigrantes es una bandera de batalla de Trump. Así que él no ha podido, esto es interesante porque así es la dialéctica y la política en Estados Unidos. Hasta ahora el presidente, incluyendo el Tribunal Supremo, que no ha querido meterse hasta ahora, hasta que no venga el caso completo, no ha podido lograr lo que él quería en relación con los Dreamers y las enmiendas que él quería hacer por orden ejecutiva a los procesos de inmigración para impedir. Como sabemos, ha tenido que hacer 3 y 4 versiones porque esta ha sido continuamente, se le está dando duro en los tribunales. Los llamados Dreamers y la ley que autoriza que todavía esté en Estados Unidos venció ayer o antes de ayer. Y la idea era que antes de que venciera eso estuviera resuelto. Siguió para adelante y en parte ha seguido hacia adelante porque Trump no ha conseguido que los tribunales obedezcan, le den vigor a su ley. Pero entonces, como muy bien tú dices, esto lo que hace a su vez es enviar un mensaje. Mire, presidente, y todos los que piensan así, y ese es Gorsuch, y es terrible, pero Gorsuch no está solo ahí, déjeme decirte. Está con Kennedy, y está por ahí con Kennedy, que es un juez que en otros temas es un juez
es el Swinging Vote, que ha sido solidario y ha hablado de la dignidad humana y ha reconocido los derechos de la comunidad LGBT más que cualquier otro de los jueces ahí, ha sido voto decisivo. Sin embargo, el tema de los inmigrantes, quizás porque es de Sacramento, de California, quizás porque los sienten muy cerca, quizás porque los ven por amenaza, es darle un espaldarazo. Yo no digo solamente al estricto derecho, como te digo, creo que es terrible que ni siquiera tengan derecho a una fianza, sino es darle un espaldarazo a la actitud. No, La actitud, el desdén, el desprecio y es peor hacia una nación que es de inmigrantes. Y es peor porque estamos hablando ni siquiera de la fianza, es a la vista para ver si te concedo la fianza, porque ciertamente la vista va a implicar en unos casos que no se conceda porque es riesgo de fuga o risk o flight risk o tienes la persona que es peligro a la comunidad, pero no es ese. Y claro, lo peor ahí es que viene el planteamiento de ACNUR. Sí. Esto es un caso de habeas corpus nada más. Sí. Es si procede el habeas corpus. Ahora ellos van a litigar que tengan que, bajo el debido proceso de ley de la quinta, darles una vista. Entonces, es el otro pleito. Y me preocupa también las consecuencias que va a tener con los oficiales de inmigración cuando estén deteniendo a sospechosos o a posibles inmigrantes, porque si esta es la posición del Estado, o del Estado de Derecho, valga, por el Tribunal Supremo, de que no tengo que darte la vista, pues ¿por qué tengo que tratarte como trato a los demás si tú, desde el punto de vista mío, eres menos? No le tengo que responder a nadie, no tengo que explicarle a ningún juez. Nada. Bueno, nos indica el productor que el tiempo ha llegado al final. Hemos tenido unos temas muy interesantes. Yo creo que para despedirnos nos debemos reafirmar en la felicitación a todas las mujeres en el Día Internacional de la Mujer, que sus reclamos sean válidos, se validen, que sus reclamos realmente se realicen. Yo creo que todos nosotros tres, esta comunidad universitaria, apoya ese reclamo de igualdad entre las mujeres y los hombres. Yo creo que los hombres hemos hecho cosas terribles por generaciones y generaciones. Es tiempo de darle una oportunidad a las mujeres de que realmente dirijan este país, dirijan cosas donde los hombres hemos fracasado. Así es que por el momento nos despedimos, nos vemos entonces el jueves que viene. Así que hasta entonces, y nos reencontramos en Pensándolo Bien desde la Facultad de Derecho, Universidad Interamericana de Puerto Rico. Buenas tardes.